Hola, bendiciones. Qué bueno poderte saludar a través de este espacio, nuestro devocional con la Biblia abierta. Esperando que el Dios del cielo continúe bendiciendo tu vida de una manera especial y que todo lo que emprenda y haga con tu mano sea prosperado y sea bendecido. Son nuestros más sinceros deseos. Gracias por estar ahí en línea con nosotros y por tener a bien el escuchar, el ver, el oír este video. Como siempre diciéndoles, deseando que la bendición de Dios Todopoderoso sea con ustedes de una manera especial y que todo lo que emprendan y haga con sus manos sea prosperado. Hemos venido compartiendo con ustedes una serie que hemos titulado Bajo la Nube, basándonos en Éxodo 40, versículos 34 al 38, y Números capítulo 9, versículo 15 al 23. Estamos compartiendo con ustedes ahora el tema: a los que están bajo la nube se les dan a conocer los misterios del reino de los cielos. Mateo 13, 10 y 11. Hoy queremos compartirles un tema hablando de los misterios del reino de los cielos, y vamos a hablar sobre la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo. Dios quiera que el tiempo nos dé para compartirles en este espacio este tema, gloria al Señor. Y empezamos leyendo la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 14, Filipenses capítulo 2, versos 8 y Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 33. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hablando de los misterios del reino de los cielos, y que estos le han sido revelados a los que están bajo la nube, o sea, a la iglesia, al pueblo de Dios, según Mateo capítulo 13, versículos 10 al 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Como el tema es que a los que están bajo la nube se les da a conocer los misterios del reino de los cielos, hablaremos hoy de los misterios de la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo. Empecemos por la encarnación. La palabra encarnación no aparece en la Biblia. Este es un término teológico que se da para poder indicar que Jesús, el Hijo de Dios, tomó forma humana para afirmar de manera específica su humanidad. La palabra encarnación significa o es la acción o el efecto de encarnar al acto de hacerse carne. Lo leímos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14. Esto indica que Jesús tendría las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Como humano, Jesús tuvo sueño, le dio sueño, durmió, según Lucas 8, verso 23. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Como humano, Jesús no solamente le dio sueño y se durmió, sino que también le dio hambre. Mateo capítulo 4, versículo 2 y capítulo 21, verso 18. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Por la mañana,
volviendo a la ciudad, tuvo hambre. No solamente Jesús en su naturaleza humana le dio sueño y tuvo hambre, sino que como cualquier ser humano sudó, según lo registra Lucas capítulo 22, versículo 43 al 44. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. También Jesús, como humano, recibió la agresión de un soldado romano cuando éste vino y tomó su lanza y traspasó su costado y salió de él agua y sangre. O sea que como cualquier ser humano, este individuo llamado Jesús sangró, según el Evangelio de Juan capítulo 19 versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El Evangelio según San Juan capítulo 15 nos narra la Escritura que Jesús también se gozó, tuvo gozo, dice el versículo 11 del capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús también se entristeció y se angustió. El texto del Evangelio según San Mateo capítulo 26, verso 37 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. El Evangelio según San Marcos capítulo 3 habla allí de la situación también que tuvo Jesús como ser humano, que no solamente se entristeció, sino que se enojó. Entonces, mirándolo alrededor con enojo e entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada y sana. Jesús, él mismo hizo referencia de él como que era un hombre. Según el Evangelio capítulo 8, verso 40, que registra las palabras propias de Jesús diciendo: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Sin embargo, el propósito de la encarnación no era eso, tener o sentir hambre, sed, dolor, etc. Él fue hecho carne para ser el Salvador de la humanidad. Él fue propicio al decidir venir a cumplir el deseo del Padre. Pues el Padre estaba deseando venir a la salvación de la humanidad. Y cuando se oyó aquella pregunta de la cual registra el profeta Isaías: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Inmediatamente se escuchó una voz que decía: he aquí, envíame a mí. Los requisitos para poder ser el Salvador de la humanidad tenía que cumplirse al pie de la letra. Y Cristo cumplió todos los requisitos para poder ser el Salvador del mundo, para poder ser el Salvador de la humanidad. Por eso el evangelista o el Evangelio según San Juan, el apóstol lo describe de una manera tan especial cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que ha enviado, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga salvación. Y en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7, se registran allí que él cumplió requisitos. Todos los requisitos que se necesitaban los cumplió. También lo registra Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, al cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero
de Dios por medio de Cristo. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En segundo lugar, era necesario que el Salvador derramara sangre para el perdón de los pecados, según lo registra Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto nos indica que si Cristo no hubiera encarnado, la cruz no tendría ningún sentido, porque si no hubiera encarnado, no podría padecer muerte. Por eso el Verbo encarnado, o sea, la acción de Dios, se hizo carne y ahora somos redimidos con la sangre preciosa de Jesucristo, como la de un cordero sin mancha. Según lo registra 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el propósito y el plan de la encarnación. Ya hemos hablado y compartido con ustedes que la palabra encarnación no está en la Biblia, no es bíblica, no aparece en la Biblia, pero sí vimos que el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, registra que ese verbo, o sea, esa acción, la acción de Dios, se hizo carne. También miramos que la encarnación se dio en Cristo para salvarnos, para salvar a la humanidad, pero que la reencarnación no existe. O sea, hablamos de la encarnación de Cristo, pero tampoco podemos darnos en base a esto a que existe la reencarnación. La reencarnación no existe, la reencarnación es antibíblica. Lo bíblico es la encarnación. Hablaremos entonces ahora de la muerte de ese que encarnó para darnos vida y vida en abundancia. Pero antes de observar un poco de la muerte de Jesús, vamos a observar ahora qué es la muerte y por qué morimos nosotros. ¿Qué es la muerte? La muerte es el cese de la vida. La muerte es la separación del cuerpo y del alma. Tengamos en cuenta que Dios es la fuente de vida. Según el Salmo capítulo 36, versos 7 y 10, y Jeremías capítulo 2, verso 13. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Jeremías capítulo 2, verso 13, registra la escritura lo siguiente: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios es la fuente de vida, según lo que hemos observado y hemos leído allí en estos pasajes que acabamos de leer. Y que es Él, o sea, Dios, el que nos sostiene en ella. Porque es Dios el que nos ha dado la oportunidad de vivir y nos dio la vida. Y a los cristianos, a la iglesia, al pueblo de Dios, no solamente para el pueblo es fuente de vida, sino que le dio vida y vida en abundancia a través de Jesucristo. Y sigue sosteniendo a esa iglesia, a ese pueblo, porque después de que el pueblo muera, perezca, los que han de morir, como dice la Escritura, y hablábamos en días anteriores sobre el sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero,
Los que son de Dios se irán con Él, se levantarán. Y dice la Escritura, luego nosotros, los que hayamos vivido hasta ese tiempo, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. O sea que Dios sostiene a los suyos aún hasta el momento de partir de aquí de la tierra y luego estar con Él en el reino de los cielos. Miremos lo que dice el Salmo capítulo 104, los versículos 24 al 30, específicamente el versículo 29. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son criados y renuevas la faz de la tierra. Estamos hablando de lo que es la muerte y que la muerte es el cese de la vida y que la muerte es separación del cuerpo y del alma. Pero tenemos que tener en cuenta que Dios es la fuente de vida y siempre da vida y vida en abundancia. Hay varios tipos de muerte. La muerte física, esta es la que pone fin a una existencia, es de la que ya hemos hablado. Está también la muerte espiritual. Esta es la separación del hombre de Dios. Cuando el hombre está sin Cristo, está sin Dios, está muerto, dice el apóstol Pablo, en sus delitos y pecados, según Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando allí de la muerte espiritual. Dice que cuando estábamos sin Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Está también lo que se conoce bíblicamente como la muerte eterna o la muerte segunda o segunda muerte, según Apocalipsis capítulo 21 versículos 8 y capítulo 20 versículos 13 al 15. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Está también lo que conocemos como la muerte a la carne, según lo relata el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9 y Romanos capítulo 8, verso 6. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9. Dice el apóstol Pablo: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. El verso 6 del capítulo 8 de Romanos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La siguiente pregunta que tenemos nosotros en cuanto a la muerte no solamente es ¿qué es la muerte?, sino ¿por qué morimos nosotros? La respuesta a este interrogante, a esta pregunta, está en el Edén. La historia del Edén indica
que los humanos morimos porque desde el principio hemos rechazado la oferta de la vida. Hemos rechazado la bendición de Dios y lo que Él hizo por nosotros. Y este hecho de haber rechazado eso nos trae la muerte. Según 1 Corintios capítulo 15, versículo 21, Génesis capítulo 2, verso 15 al 17, allí mismo en Génesis capítulo 3, versículo 6 al 11, nos está indicando que esto de rechazar la vida nos acarreó la muerte. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Allí mismo en Génesis capítulo 3, versículo 6 al 11 dice la Escritura: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé y no comieses? Esta desobediencia, este desacato, acarreó muerte y destrucción al hombre. Ahora, teniendo en cuenta qué es la muerte y por qué morimos nosotros, entonces vale la pena analizar la siguiente pregunta. O sea, surge otra pregunta: ¿por qué tuvo que morir Jesús? Y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Muerte de cruz, como lo registra la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para algunos, esta muerte, o sea, la muerte de cruz de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, se trata de un sacrificio relacionado con el pecado humano y también relacionado con la ira, la misericordia y el perdón de Dios. Para otros, a lo mejor se pueden enfocar en el cosmos y declarar eso como una victoria cósmica, donde la muerte de Jesús derrotó a la misma muerte. Otros a lo mejor dicen que Cristo tenía que morir o que Dios lo envió para que muriera y así dar el ejemplo de abnegación de una imagen tangible de su profundo amor hacia nosotros o por nosotros. La muerte y sacrificio de Jesús es un misterio por lo cual no se puede explicar fácilmente, y tengamos en cuenta que cada una de las respuestas que podamos tener en cuanto a eso o que se puedan dar a la pregunta planteada que hemos hecho, traemos ahora a surgir aún más preguntas, y cada una de ellas requieren análisis tras análisis. Si quiere usted estar con nosotros en otra oportunidad para que sigamos hablando el por qué Jesús murió por nosotros.
¿Por qué tuvo que Jesús morir? Ya vimos sobre la muerte, por qué se dio la muerte y qué es la muerte y por qué vino la muerte. Y estamos observando ahora por qué tuvo que morir Jesús. Así que te espero en otra oportunidad para que podamos seguir estudiando, reflexionando en cuanto a la encarnación, a la muerte y resurrección de Jesucristo, que es uno de los misterios de los cuales le ha sido revelado a los que están bajo la nube. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Y te espero en otra oportunidad para que juntos sigamos compartiendo esta gran bendición. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad.